Todo el cuerpo de Daniel se tensó al escuchar esas palabras. Asociación de propietarios, eso le sonó mal. Él no vivía en una comunidad controlada por una asociación de propietarios, ese había sido el motivo principal para comprar esa casa, fuera del alcance de cualquier vecindario con esas restricciones. No quería multitas por dejar su cubo de basura fuera una hora de más, ni tener que discutir sobre reglas insignificantes. ¿Qué color podía pintar sus contraventanas, sin tener que lidiar con inspectores obsesionados con cada detalle de su césped? Apreciaba su tranquilidad y, aún así, estos sujetos creían tener la autoridad para inspeccionar su casa. Algo no encajaba. Dejó su taza sobre la mesa con un leve tintineo y avanzó por la sala de estar hacia la puerta principal, cuidando de no proyectar sombra en la ventana lateral. Años de entrenamiento le habían enseñado una regla fundamental: observar antes de actuar. Primero, la mirilla. Dos hombres estaban de pie en el porche, con uniformes idénticos, polos azul marino con inspector de la Asociación de Propietarios bordado en gruesas letras blancas sobre el pecho, pantalones caqui y placas sujetas a los cinturones. Pero las placas no parecían correctas. Eran baratas, demasiado brillantes, del tipo que se compra en sitios web que también venden diplomas falsos y notas médicas de mentira. Los ojos de Daniel analizaron a los dos hombres. El más alto, rubio, se mantenía con los brazos cruzados, sus gafas de sol reflejaban la luz y ocultaban su mirada. Demasiado rígido, como si estuviera interpretando un papel sin saber cómo hacerlo creíble. El más bajo, con un bigote espeso, tenía una postura ancha y el pecho inflado, agresivo, como si estuviera esperando que alguien lo desafiara. Daniel no abrió la puerta. La Asociación de Propietarios no tiene jurisdicción aquí, dijo con voz calmada pero firme. Hubo una pausa, un cambio sutil en el lenguaje corporal. El rubio giró apenas la cabeza hacia el del bigote, como si esperara apoyo. Entonces, habló con voz tranquila: se trata de una inspección obligatoria del hogar. Necesitamos verificar que cumple con las normativas de seguridad del vecindario. Daniel estuvo a punto de reír. ¿Normativas de seguridad? ¿Qué normativas? Otro silencio. Esta vez, el del bigote dio un paso adelante, bajando la voz como si un tono más grave lo hiciera parecer más convincente. Señor, puede abrir la puerta por las buenas, o nos veremos obligados a entrar por la autoridad de la División de Seguridad de la Asociación de Propietarios. Fue en ese instante cuando una simple estafa menor se convirtió en algo peligroso. La mayoría de las personas habrían entrado en pánico. Habrían entreabierto la puerta, hecho algunas preguntas, tal vez incluso permitido que esos dos farsantes pusieran un pie dentro, lo suficiente para que la situación se les escapara de las manos. Pero Daniel no era como la mayoría. Él era un agente federal, y lo que aquellos hombres acababan de hacer era un intento de ingreso ilegal bajo una falsa autoridad. Inspiró profundamente, con calma, y su voz se mantuvo firme: ¿tienen una orden judicial? Silencio. El rubio apretó los brazos cruzados con más fuerza. El del bigote parpadeó demasiadas veces seguidas. Luego, un resoplido, un intento débil de restarle importancia a la pregunta. Señor, no necesitamos una orden bajo las normativas de la Asociación de Propietarios. Daniel deslizó el seguro de la puerta y, en un solo movimiento, la abrió de golpe. Los falsos inspectores se quedaron inmóviles. Por primera vez, Daniel pudo observarlos con claridad, y ellos también lo vieron a él. No era un propietario despistado. No era un jubilado al que pudieran intimidar. Frente a ellos estaba un agente federal, con su placa en la mano, su arma en la cintura y una expresión seria e impasible. Y en ese instante, supieron que habían elegido la casa equivocada. Por un segundo, ninguno de los impostores se movió. El aire entre ellos se volvió denso, cargado con el peso de la realización. No estaban tratando con un propietario indefenso ni con alguien demasiado asustado para cuestionarlos. Se habían metido directamente en la casa de un agente federal. Y ahora,
Ahora estaban atrapados. Las gafas espejadas del rubio no lograban ocultar el hecho de que sus ojos se habían abierto de par en par. Su mandíbula tembló ligeramente, sus labios se entreabrieron como si su cerebro estuviera luchando por procesar lo que acababa de ocurrir. Su mente intentaba procesar demasiadas opciones a la vez. ¿Huir? ¿Intentar hablar para salir del problema? El del bigote, rígido junto a él, tragó saliva con dificultad, su nuez subió y bajó de manera notoria. Sus dedos se flexionaron a los lados, la tensión recorrió sus antebrazos. Daniel lo notó. Ese instante fugaz de pánico, ese reflejo de lucha o huida. Estaban decidiendo si insistir en la mentira o salir corriendo. El del bigote fue el primero en reaccionar. Levantó ligeramente las manos, no del todo, no en señal de rendición, solo dejando abierta una posibilidad. Esto es un malentendido, dijo rápido, con la voz cuidadosamente calculada. Solo estábamos realizando una inspección de seguridad. Daniel dio un paso adelante. Sus movimientos eran lentos, deliberados. El rubio, de manera instintiva, se echó ligeramente hacia atrás. No mucho, pero lo suficiente para que su espalda chocara con la barandilla del porche, cortando cualquier ruta de escape fácil. Ya no tenía el control. ¿Sabes que hacerse pasar por un funcionario es un delito federal, verdad? La voz de Daniel era pareja, controlada. No gritaba, no amenazaba, solo expuso un hecho. El rubio se humedeció los labios, inclinó levemente la cabeza, pero no respondió de inmediato. Una táctica para ganar tiempo, una señal clara de nerviosismo. Señor, nosotros solo, ¿de dónde sacaste la placa? Interrumpió Daniel. La boca del rubio se cerró de golpe. El del bigote cambió el peso de un pie a otro. Demasiada vacilación. Demasiado análisis. Daniel lo reconocía. Los mentirosos siempre piensan demasiado en su siguiente frase. El rubio exhaló bruscamente y soltó, con voz tensa, Señor, nosotros, respuesta equivocada. Daniel no perdió tiempo. Su mano fue directamente a la parte baja de su espalda, y el sonido metálico de las esposas al ser extraídas resonó con fuerza en la quietud de la mañana. Y en ese instante, todo cambió. El momento en que las esposas quedaron a la vista, el del bigote se movió. Su mano fue hacia la cintura. Arma. Daniel no dudó. Su pistola ya estaba fuera y apuntando antes de que los dedos del impostor siquiera rozaran la empuñadura. No. La palabra no fue una petición. No fue una advertencia. Fue una orden. El del bigote se quedó inmóvil. Sus dedos temblaron apenas al rozar la culata del arma. Sus hombros se tensaron, su cuerpo entero se congeló como un resorte comprimido al límite. El rubio levantó las manos de inmediato, con las palmas hacia afuera. Sin movimientos bruscos. Su respiración era inestable, su compostura comenzaba a resquebrajarse. Daniel no parpadeó. No titubeó. Su mirada se mantuvo firme sobre el más bajo. Suéltala. Silencio. Los dedos del bigote temblaron. El tono de Daniel no cambió. No lo repetiré. Suéltala. Pasó un segundo eterno. Luego, el impostor exhaló bruscamente por la nariz y obedeció. El arma cayó al suelo, golpeando la madera del porche con un sonido seco. Daniel no se movió. Su postura no se relajó. El rubio soltó una respiración larga y temblorosa, sus manos seguían alzadas, como si quisiera distanciarse de la absurda estupidez de la decisión de su compañero. Ahora lo entendían. Esto no era un farol. No era solo un propietario con suerte. Que simplemente los había atrapado en el acto. No iban a recibir una simple advertencia. No iban a salir caminando de esta. Iban a prisión. 15 minutos después, el jardín delantero de Daniel era un escenario completamente diferente. Patrullas con luces parpadeantes.
Oficiales moviéndose con una precisión que dejaba claro que no era la primera vez que esposaban a idiotas que se creían más listos que la ley. El rubio y el del bigote ya no tenían control sobre nada. La falsa confianza había desaparecido. La actuación se había desmoronado. Ahora solo eran dos tipos esposados, balbuceando excusas mientras los agentes los arrastraban hacia los autos de patrulla. Esto es un malentendido, insistió el rubio, su voz subiendo de tono con desesperación. El del bigote intentó otro enfoque. Miró a uno de los policías con los ojos bien abiertos, suplicantes. No queríamos hacer daño. El oficial lo empujó sin contemplaciones hacia el asiento trasero de una patrulla. Sí, dile eso al juez. Y, como si la humillación no fuera suficiente, la verdad salió a la luz. Porque estos no eran solo un par de fanáticos de la asociación de propietarios que se habían tomado demasiado en serio su falso trabajo. No. Eran parte de una operación fraudulenta. Un engaño cuidadosamente planificado, que había durado meses, diseñado para estafar a propietarios vulnerables. Llevaban meses entrando a casas bajo la fachada de inspecciones, convenciendo a los propietarios de dejarlos pasar y despojándolos de todo. Joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, cualquier cosa que pudieran vender rápido para obtener ganancias. Para cuando las víctimas se daban cuenta de lo que había sucedido, ellos ya estaban a 3 códigos postales de distancia, con los bolsillos llenos de dinero robado y en busca de su próximo objetivo. Y lo peor de todo. Lo habían hecho durante meses. Docenas de hogares. Miles de dólares en bienes robados. Siempre eligiendo víctimas que, según ellos, no pondrían resistencia, personas mayores, madres solteras, nuevos propietarios demasiado intimidados para cuestionar a una supuesta autoridad. Pero hoy habían elegido la casa equivocada. Por primera vez, llamaron a una puerta esperando estafar a un desprevenido, pero en su lugar encontraron a un agente federal. Un hombre con un arma en la cintura y una placa que sí significaba algo. Un joven oficial, aún sosteniendo su libreta de notas, miró a Daniel y negó con la cabeza con un toque de diversión. Vaya suerte la tuya. Daniel esbozó una leve sonrisa y cruzó los brazos. Oh, no. Lanzó una mirada hacia la patrulla, donde el rubio estaba desplomado contra el asiento, mirando fijamente al frente, como si su mundo entero acabara de derrumbarse. Los que no tuvieron suerte fueron ellos. 3 semanas después, Daniel estaba sentado en una sala de audiencias, los brazos cruzados, mientras el capítulo final de todo este desastre se desarrollaba ante él. El aire en la sala era denso. Esa quietud particular que solo se siente cuando la gente sabe que está a punto de suceder algo importante. Al frente del tribunal. El juez, un hombre mayor con gafas de montura plateada y un porte serio, hojeaba los documentos de sentencia. El leve crujir del papel era el único sonido en la sala, aparte del suave golpeteo de su mazo contra el estrado. Por múltiples delitos graves, comenzó, su voz firme, incluyendo fraude, allanamiento de morada, suplantación de funcionarios y tentativa de agresión. Hizo una pausa. Dejó que las palabras se asentaran. El rubio y el del bigote estaban sentados en la mesa de los acusados. Sus cuerpos rígidos. Sus expresiones, muy distintas de la arrogancia con la que se habían presentado en el porche de Daniel. Ahora se veían exactamente como lo que eran, 2 hombres que lo habían perdido todo. El rubio apretaba el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus lentes oscuros, desaparecidos hace tiempo, dejando sus ojos al descubierto, moviéndose con inquietud por primera vez. El del bigote estaba peor. Encogido sobre sí mismo, el rostro tenso en una mueca de desesperación, como si físicamente se estuviera preparando para recibir el golpe. Daniel los observaba. Su rostro, impasible. Pero por dentro no sentía nada. Ni lástima. Ni dudas. Solo la fría satisfacción de ver la justicia cumplida.
El juez carraspeó. 15 años cada uno. Las palabras cayeron en la sala como un martillo. Por un instante, solo un breve instante, nadie se movió. Luego, el peso de la sentencia los golpeó de lleno. El rubio contuvo la respiración, su mandíbula se tensó, como si su cuerpo se negara a aceptar la realidad. Sus dedos se crisparon, aferrándose al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos adquirieron un tono gris pálido. El del bigote dejó escapar un aliento lento y tembloroso, su cabeza inclinándose hacia adelante. No discutió. No protestó. Simplemente se quedó allí, en silencio, con la mirada fija en la madera pulida de la mesa de la defensa. Daniel había visto esa expresión antes. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que lo había perdido todo. Sin acuerdos. Sin escapatoria. 15 años. No una simple advertencia. No unas cuantas horas de servicio comunitario. 15 años en una prisión federal. Todo por una estafa que había funcionado a la perfección durante meses. Docenas de hogares. Docenas de víctimas. Entraban sonriendo, fingiendo ser algo que no eran, pretendiendo tener autoridad. Y les había funcionado. Hasta que tocaron la puerta equivocada. El sonido de las botas del alguacil resonó en los pisos de mármol cuando avanzó hacia ellos. Los acusados serán trasladados ahora a custodia federal. El rubio giró la cabeza hacia su compañero, sus labios temblando como si quisiera decir algo. Pero no había nada que decir. El chasquido de las esposas cerrándose selló su destino. Daniel se recostó en su silla, observando cómo los dos hombres eran puestos de pie, sus futuros oficialmente destruidos. Y no sintió ni una pizca de remordimiento. Porque no eran simples ladrones de poca monta. No eran dos tipos que habían tomado una mala decisión o que se habían visto envueltos en algo más grande que ellos. Eran depredadores. Se alimentaban del miedo y de la confianza. Vestían el papel, actuaban el rol, usaban una falsa autoridad para abrirse camino en los hogares de la gente. ¿Cuántas veces les había funcionado? ¿Cuántas personas los habían dejado entrar sin cuestionarlos, demasiado asustadas para pedirles una identificación? ¿Cuántas habían sido despojadas de sus pertenencias sin darse cuenta de lo que ocurría hasta que ya era demasiado tarde? Habían contado con eso. Habían confiado en ese miedo. Y les había funcionado una y otra vez. Pero entonces tocaron su puerta. Y el hecho de que hubieran elegido su casa. Eso fue simplemente mala suerte para ellos. Cuando la puerta de la sala se cerró tras los dos hombres, Daniel exhaló, sintiendo el peso del caso disiparse. No había sido suerte. No había sido coincidencia. Fue una lección. El miedo es la herramienta de los estafadores. Se disfrazan de autoridad, juegan con la duda, y se aprovechan de quienes no se atreven a cuestionar. Pero la verdad es simple, nadie tiene más poder sobre ti del que tú les permitas. Confiar está bien. Pero cuestionar es necesario. Así que la próxima vez que alguien toque a tu puerta diciendo que tiene autoridad sobre ti, pregúntate, ¿la tiene realmente? Y recuerda, no siempre habrá un agente federal detrás de esa puerta. Asegúrate de no ser su próxima víctima. Si te gustó esta historia y quieres más relatos con moraleja, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.